por ejemplo, en caso de sustracción ilegal de energía, ya ahí es un caso penal, puede llevar también a que la persona vaya a la cárcel, ¿verdad? A la privación de libertad. Hola, bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo episodio con la abogada experta en extranjería y en regulación de derechos de criptoactivos, la abogada María del Carmen Cardoso. ¿Cómo estás, abogada? Súper bien, ¿qué tal, Sara? Muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Estoy encantada de estar acá explicando hoy un poquito sobre criptominería, ¿verdad? Es un placer dar un poquito de mi conocimiento, ya que también es bueno recalcar que hoy Paraguay se encuentra en el ranking, en el tercer país en el hub mundial de criptominería. Buenísimo. Y en este episodio, abogada, vamos a estar hablando de las consultas recurrentes de los clientes o bien de aquella persona que está mirando esa opción de inversión hoy. ¿Qué regulaciones tiene que tener en cuenta? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cuánto tiempo antes se tiene que preparar? Entonces, realizamos un resumen de las consultas que nos hicieron los clientes, los que nos ven a través del canal de YouTube, para poder aclarar esos detalles. Perfecto. Bueno, vamos con las consultas. El primer tema es acerca de la residencia, migración y la figura legal. ¿Qué tipo de residencia necesita un extranjero para invertir en una granja de criptominería en Paraguay? Bueno, yo le recomendaría hacer la residencia por inversión, ya que te da la posibilidad de tener la residencia permanente. Eso también te da la posibilidad de tener seguridad jurídica y acceder a trámites empresariales sin limitaciones, y también constituir empresas, administrar inmuebles y contratar, ¿verdad?, en nombre propio. O sea, no necesitarás a otras personas para poder constituir tu empresa. ¿Puede una persona jurídica extranjera invertir directamente o es necesario constituir una empresa paraguaya? Una persona extranjera puede invertir en Paraguay, pero primeramente también por seguridad jurídica tiene que constituir una empresa. Como estábamos mencionando anteriormente, eso le da la posibilidad de tener un respaldo jurídico y también en actuar en nombre propio. O sea, tiene más beneficios si constituye su empresa en Paraguay. Claro, porque eso le va a disminuir también con respecto a las tasaciones en cuanto al IVA. ¿Por qué? Porque para una persona que no tiene residencia en Paraguay, el IVA es mayor, o sea, el impuesto es mayor. Okay. Y a una persona que ya hace su residencia en Paraguay, se engloba del 8 al 10% de todo el ingreso generado, ¿verdad? Ah, mira, buenísimo. Entonces conviene mucho más. ¿Y qué tipo de empresa es recomendable para constituir? ¿Una unipersonal, que también le llamamos EAS, una SRL, una SA, y por qué? Bueno, para granja de criptominería yo recomendaría una SRL, ya que es una sociedad de responsabilidad limitada, entonces es mucho más flexible, es de bajo costo, o sea, es mucho más bajo el costo para poder mantener a que una SA. Entonces, en caso de que sean muchas personas, muchos socios, sí, yo recomendaría una SA para el tema de criptominería. ¿Cuáles son los trámites básicos para constituir una empresa en Paraguay y cuánto tiempo demoran, abogada? Bueno, primeramente se tiene que, como estábamos diciendo, se tiene que constituir una sociedad. Después eso se tiene que inscribir ante la Dirección de Registros Públicos, que se hace por escritura pública. Eso ya dependerá del notario, de la agilidad del notario, ¿verdad? Generalmente lleva entre 15 y 30 días. Se inscribe en los registros públicos. También se obtiene el RUC, que es ante la SED, Servicio de Estado de Tributación. También se tiene que obtener un registro laboral ante el Ministerio de Trabajo, tiene que tener también IPS, que es lo que el seguro médico, es también lo que a uno le permite tener una jubilación. Sí. Entonces el trámite como puede llevar entre 15 y 30 días hábiles dependiendo de la rapidez del notario y del organismo propio. Buenísimo, o sea, no depende solo de una entidad, va pasando por ciertos procesos para la Y también que se tiene que crear un nombre, el nombre de la empresa, que eso también se tiene que inscribir para que tenga el nombre propio y nadie después se pueda apropiar de tu nombre y usurpar, ¿verdad? Totalmente, buenísimo, como un registro. Sí, así mismo. Abogada, ¿hay restricciones para ciertos países o nacionalidades que quieran invertir en criptominería? No hay nada establecido según la ley sobre restricciones.
Entonces, hay algunos países que necesitan un poco más de documentaciones, ¿verdad? En cuanto a visas o cómo pueden entrar al país, pero así algo establecido por la ley hasta hoy día no hay nada. Buenísimo. Ahora vamos a hablar acerca de todo lo que tenga que ver con los terrenos, adquisición o arrendamientos de terrenos para la criptominería. Abogada, ¿existen limitaciones legales para que un extranjero compre terrenos en Paraguay? En general, los extranjeros pueden adquirir terrenos, salvo en zonas fronterizas, donde rige la ley 2532/2005, que prohíbe, ¿verdad?, el acceso, o sea, la compra a extranjeros en un radio de 50 kilómetros de la frontera. Ok, sí. Nosotros mencionamos también en otro de nuestros videos que no hay restricciones para los extranjeros que quieran invertir en inmuebles aquí en Paraguay, salvo esos detalles de frontera, sí, por ejemplo, pero un extranjero puede comprar con los mismos derechos que un paraguayo una propiedad en Paraguay. Claro, sí. O sea, lo mismo sobre zonas fronterizas o terrenos como el INDER, que son ya terrenos fiscales. Los extranjeros no pueden comprar porque son netamente para paraguayos, o sea, está establecido eso por ley. Y entonces lo mismo pasa, los terrenos que están cerca de zonas fronterizas o zonas protegidas, tampoco un paraguayo puede comprarlo. Lo que está bajo reserva, por ejemplo, nosotros tampoco podemos acceder a ese inmueble. Claro. Y con respecto a los terrenos del INDER y terrenos fiscales, ya son una especie de terrenos como ayuda a gente que de por ahí no puede acceder a una casa. Son condiciones mucho más vulnerables, sí, y más flexibles también mismo para esas personas. Sí. Entonces, buenísimo. Abogada, ¿hay zonas con restricciones específicas por tratarse, por ejemplo, de áreas protegidas, rurales o cercanas a las fronteras? Sí, las áreas protegidas como reservas o parques nacionales están protegidas por la CEAN, hoy día MADES, y son zonas de la frontera. Como estaba mencionando, zonas fronterizas o de protección del Estado, ¿verdad? O sea, terrenos que están protegidos por reservas naturales y demás, sí. ¿Qué requisitos debe cumplir un terreno para ser apto para una criptominería desde el punto de vista legal? Bueno, el terreno debe tener zonificación industrial y rural compatible, tener acceso al suministro eléctrico, es el permiso de la ANDE. También no debe estar dentro del área protegida o en conflicto, ¿verdad?, al suelo. Tiene que tener el permiso de la ANDE, que es lo primordial, y no estar sustrayendo energía pública. Buenísimo. Aquí en Paraguay nosotros le llamamos a la ANDE la Administración Nacional de Energía Eléctrica, o sea, es el que lleva toda la energía de Paraguay. Entonces, para las personas que quieren abrir una criptominería necesitan la aprobación de la ANDE. La aprobación y el contrato con la ANDE. Okay, sí, buenísimo. Buenísimo. Y abogada, ¿hay un metraje mínimo recomendado desde lo ambiental o municipal para que esa persona tenga el terreno para la inversión? Bueno, hasta el momento no existe un índice mínimo, un metraje mínimo legal establecido, pero lo normal de impacto ambiental se recomienda que las instalaciones tengan suficiente espacio para ventilación, aislamiento acústico para que no infrinja ante la ley de polución sonora y separación de áreas urbanas. Es lo más importante, ya que el sonido es un poco fuerte, ¿verdad? Sí. Es como un avispado de enjambre de abejas. Entonces vivir cerca de una granja de minería sería un poco molestoso. Ok, generalmente entonces están en zonas rurales, sí, o zonas despobladas. Sí, así mismo. Súper, y con previa autorización de la ANDE. Claro, la ANDE es el que da el sí, ¿verdad?, el visto bueno de dónde puede uno minar, y ellos son los que establecen en el contrato la ubicación de dicho terreno. ¿Cuáles son las ciudades donde hay más granjas de minería? Bueno, las ciudades que están en el ranking son la ciudad de Ayolas, Encarnación, Hernandarias, Salto del Guairá, Itacurú, también la ciudad de La Colmena y la ciudad de Villarrica, que es muy renombrada. ¿La criptominería está regulada oficialmente en Paraguay? ¿Existe alguna ley, algún proyecto de ley en curso? No está regulada específicamente, pero está permitida.
Hasta la fecha hubieron muchos proyectos que fueron presentados ante el Congreso, pero hasta la fecha no tenemos una ley vigente que regule directamente la minería, o sea, la criptominería en Paraguay. Ok. ¿Qué normativas deben respetar actualmente las granjas de minería? Deben cumplir con ciertos requisitos, o sea, legislaciones tributarias ante la SED, también normativas ambientales ante la MADE, regulaciones eléctricas ante la ANDE, ordenanzas municipales que ya depende según de cada municipalidad y también la ubicación donde se encuentre el terreno. ¿Es necesario solicitar habilitación de algún ente público? Bueno, ya dimos alguna info, los entes públicos serían como la ANDE, la SEAM y las municipalidades. Sí, es muy necesario, o sea, es lo que se establece por ley, solicitar conexión y autorización de la ANDE, que es lo primordial para el consumo elevado. También presentar informes ambientales ante la MADES, como hablamos de algo muy vidrioso, ¿verdad? Que es la polución sonora que puede generar. Entonces también obtener habilitaciones municipales y licencias comerciales, patentes comerciales también, según corresponda para cada, o sea, según necesidad también de cuánto va a minar uno y de la potencia que va a tener, ¿verdad? Buenísimo, súper detallado ante los entes responsables. Mismo. ¿Qué pasa si no se cumple con las normativas actuales? Bueno, se expone al corte de energía, ¿verdad?, por parte de la ANDE a multas ambientales y municipales, clausuras de la operación y en casos muy particulares y extremos también confiscación de los equipos y también por ejemplo, en caso de sustracción ilegal de energía, ya ahí es un caso penal que está penalizado y ya puede llevar también a que la persona vaya a la cárcel, ¿verdad?, a la privación de libertad. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos energéticos y la relación con la ANDE. ¿Qué se necesita para solicitar un suministro eléctrico adecuado para una criptominería? Bueno, se necesita presentar ante la ANDE el plano de instalación eléctrica, justificación técnica del consumo, también la potencia requerida, que tiene que ser establecida por la ANDE, el proyecto firmado por el técnico, ¿verdad?, matriculado, que tiene que estar matriculado, y esos son los requisitos globales que uno necesita. ¿Cuáles son los pasos legales para firmar un contrato con la ANDE para este tipo de consumo intensivo de energía eléctrica? La solicitud formal ante la ANDE y la evaluación técnica también que hace la ANDE, firma el contrato especial, que es la tarifa industrial o mayorista, también eventual y la instalación de los transformadores y de qué tipo de transformador va a utilizar, porque de eso depende mucho, ya que depende de la potencia y de cuántas máquinas van a estar minando, ¿verdad? Buenísimo, o sea, todo súper detallado en cuanto a equipos, consumo con la ANDE. Y sí, ya que eso está a cargo del inversor, entonces ya depende netamente del inversor de cuántas máquinas es lo que, o sea, es lo que va a tener y también del tipo de transformador que va a utilizar, si va a ser contacto directo o indirecto, o sea, cómo va. Ya tiene que establecerse dentro del contrato y estipular todo lo que él quiera dentro de ese contrato para tener la aprobación y el visto bueno de la ANDE. Buenísimo, entonces hay distintas medidas de envergadura de la criptominería. Buenísimo. ¿Qué pasa si el consumo proyectado es mayor al permitido para un usuario convencional? Bueno, la ANDE puede negar la conexión directa y exigir la instalación de la infraestructura adicional como línea de media tensión y también de los transformadores que vienen de los transformadores. Y eso, por ejemplo, en el caso de los transformadores que son privados, entonces la ANDE va a pedir que esa persona se ponga como que con esa deuda, te van a notificar directamente. Si es que no estás sustrayendo energía de forma ilícita, te van a notificar, ¿verdad?, que estás sobrepasando el límite del permiso, o sea, de lo que tenés establecido por ley que puedes minar, o sea, no por ley, disculpen, por contrato, ¿verdad?, que puedes minar. Entonces la ANDE te va a decir, te van a notificar que estás sobrepasando el límite y que o pedís nueva tarifa, ¿verdad?, o tenés que ver cómo bajar de nuevo a lo que está establecido. Ah, mira, eso es buenísimo, abogado, porque, bueno, pasan casos que se excede un poco, entonces
hay esa flexibilidad de, bueno, empiezo con este tamaño de, no sé, de mi granja de criptominería y con el paso del tiempo quiero agrandar, entonces uno puede ir escalando a nivel infraestructura de minería. Bueno, también. sí, ya depende mucho, ¿verdad?, de lo que se establezca con la ANDE. Eso es directamente ya con la ANDE. Entonces ellos son los que proporcionan, es la entidad pública que proporciona cuánto uno puede, hasta qué puede, o sea, hasta qué nivel puede llegar. Ok, tenés como un tope máximo. Y ya depende mucho de, como te dije, del tipo de máquinas y de dónde estén minando. Porque no en todos los lugares se puede minar de forma, o sea, depende mucho, varía mucho, la verdad, del lugar de que uno esté minando. Ok, varía mucho de la ciudad, del lugar, el terreno, sí. Todo. Ok, entonces los contratos de la ANDE son súper específicos, o sea, muy específicos en cuanto a restricciones y volumen a nivel minería. Y depende netamente de la ANDE, la verdad, sí. Buenísimo. ¿Existe riesgo legal si una granja conecta sus equipos sin cumplir con los requisitos de la ANDE? Sí, existe, o sea, sí, es considerado hurto de energía, que está basado ante la ley 173 del Código Penal, y entonces es sancionable. La persona se atraviesa un proceso penal en caso de sustracción ilícita de energía, que puede llevar a sanciones penales y además la desconexión de todo, o sea, te quedas ya sin nada. Okay. La ANDE lleva todas tus máquinas, te cierra porque estás robando energía. ¿Qué normativas ambientales y de seguridad recomendás para estas granjas en criptominería? Bueno, yo recomiendo primeramente que hagan todos los trámites ante la ANDE, ¿verdad? Que podamos sacar todos los permisos correspondientes. También el uso de paneles acústicos, porque así no infringen ante la ley, que es de polución sonora. También los contenedores que tienen que ser adaptados para que puedan minar, y también el permiso ante la ANDE, que es correspondiente para saber del lugar donde va a minar, tiene que estar establecido y cumplir con todo lo establecido, aunque no tengamos una ley que ampare, pero sí tenemos establecido las reglas que uno tiene que tener en cuenta al momento de venir a abrir una granja minadora de criptomonedas. Y en cuanto a la seguridad jurídica y tributación, ¿qué tipo de contratos debe tener en cuenta el inversor? Bueno, el contrato es clave, que es arrendamiento o compra-venta del terreno, que el terreno tiene que estar a nombre de la persona que es la dueña, ¿verdad? O de dicha sociedad o de la empresa, o tener un contrato de alquiler con la persona que es dueña de ese terreno, o sea, arrendar. Sí. Ok, entonces el terreno puede ser arrendado o puede ser comprado y tiene que estar a nombre de la SRL o de la SA. Sí, y también tener el contrato eléctrico, que es con la ANDE ya netamente. También mantiene el mantenimiento técnico, la seguridad física y la vigilancia, que es muy importante, ¿verdad? Seguridad física, hablamos de las personas que van a estar controlando, porque son máquinas que sabemos que son costosas, o sea, es una inversión bastante grande, ¿verdad? Sí. Amplia. Entonces tiene que tener como una infraestructura bien hecha. Entonces tiene que tener una o varias personas que estén como guardias de seguridad, ¿verdad? Entonces ese es el personal técnico también correspondiente. Todo eso, sí. Buenísimo, tipo un personal de mantenimiento, de seguridad, sí, y de cuidado en general de la granja. Y sí, también que la empresa tiene que cumplir, ¿verdad?, con ciertos requisitos como los contratos laborales, que las personas estén como que inscritas en IPS, que estén pagando, ¿verdad?, sus impuestos, que son muy importantes, o sea, cumplir con todo lo establecido, que generalmente, o sea, de forma genérica, pero sí se tiene que cumplir. ¿Cuáles son las principales obligaciones fiscales de una empresa? Ahí no sé si diferenciamos una empresa o una empresa de criptominería, o es lo mismo. Bueno, la verdad que hablando de empresa ya englobamos, porque como decimos, criptominería en sí no tiene una ley que la ampare, entonces se engloba a empresa, ¿verdad? Porque todo lo establecido que haga, o sea, que genere ingreso en Paraguay, que ya sea una sociedad o una SRL, o sea, una SA o una SRL, debe de pagar impuestos
entonces es una empresa, ¿verdad? O sea, se engloba ya una empresa. Independientemente a su rubro, ¿verdad? Independientemente a su rubro, porque está generando dinero, ¿verdad? Bueno, o sea y deben declarar sus ingresos por servicios de prestación, que es el alquiler, y también la capacidad de lo que tiene esa granja para poder minar, que como dijimos que es a través de la ANDE. Bueno, la ganancia, si es que venden, ¿verdad?, las criptomonedas, entonces tienen que hacer sus declaraciones correspondientes, pagar su IRE, que es impuesto a la renta empresarial, y también presentar el IVA, si corresponde. O sea, ya depende del caso en particular. Sí. Ok, buenísimo. Tipo, si tiene movimientos, es la presentación mensual de sus ingresos declarados, en el mes. Sí, tiene que cumplir, ¿verdad? Que es del 8 al 10% generalmente. ¿Y qué impuestos debe pagar una empresa minera en Paraguay? El impuesto que debe de pagar es el IRE, que es del 10%, el IVA, el 10%, o sea, según ya necesidad, según del servicio que esa persona esté haciendo. El IRP, si hay también ganancias personales, si opera como unipersonal, por ejemplo, en el caso que sea una empresa pequeña y sea una EAS, por ejemplo, también tiene que tener IRP. Buenísimo, y como hablamos en otros videos también, lo bueno es que la presentación del IVA la persona puede recuperar con inversiones que hace, o compras que hace a nombre de esa empresa. En sus declaraciones anuales, o también hay que mencionar también que las declaraciones, o sea, que una persona declara cada mes de lo que ingresa, ¿verdad? Entonces, yo tengo entendido que en otros países, algunos países hacen de forma trimestral, pero acá es cada mes y también de forma anual. Yo veo muy tedioso cuando la gente dice cero tax en Paraguay, o sea, depende de la situación. Muchos extranjeros veo que vienen con esa mentalidad de cero tax, ¿verdad? Cero impuesto en Paraguay, pero netamente no es así. Hablando así de forma totalmente legal, yo como abogada puedo decir que no es así. ¿Por qué? Porque uno paga impuestos por lo generado en Paraguay. Entonces muchos, por ejemplo, son nómadas digitales, pero ¿qué pasa? No pagan impuestos en Paraguay, pero sí deben de pagar. Las personas, por ejemplo, que hacen consultoría desde Paraguay, es como que está en Paraguay, está dando el servicio desde Paraguay, entonces sí debe de pagar. Buenísimo. Al momento de no pagar es cuando esa persona no genera ingreso, como por ejemplo los jubilados, que ya su dinero viene del extranjero porque terminaron allá su trabajo. También personas que van a trabajar en su país y entonces ese dinero no se generó acá, o sea, esa persona no trabajó acá en Paraguay, o sea, no hizo nada acá en Paraguay para ganar ese dinero, pero más bien se fue hasta ese país. Entonces, en esos casos es cuando la persona no paga impuestos. Pero por lo general, las personas que generan cualquier movimiento dentro de Paraguay sí deben de pagar del 8 al 10%. O también tener su exenta, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Que gasta, o sea, que tiene gastos propios, entonces disminuye su impuesto. Claro. Por ejemplo, de todo lo generado en Paraguay, de una prestación de servicios suele ser el 10% de todo lo generado en el mes. Y si en ese mes hiciste inversiones y realizas facturas a tu nombre de compra de insumos, equipos y demás, eso se va descontando del valor total facturado y bueno, pagas del saldito que por ahí ahorraste o no gastaste el 10%. Abogada, nos gustaría tus recomendaciones finales para este tema. ¿Qué errores comunes cometen los extranjeros al iniciar un proyecto de criptominería en Paraguay? Bueno, primeramente no constituir una empresa formal, ¿verdad? También subestimar el consumo eléctrico y no coordinación con la ANDE, o sea, no coordinar con la ANDE. Operar sin habilitación ambiental y municipal. Usar el terreno en zonas como conflictos o en uso de suelo. Eso, por ejemplo, no se puede minar en zonas fronterizas, como ya dijimos. Por ejemplo, una persona que va y arrienda, ¿verdad?, un terreno fiscal o un terreno con algún inconveniente, ¿verdad?, sin título, o sea, de forma ilegal. Claro, un terreno que no esté bien en cuanto a documentación tampoco se puede. No. Abogada, y contanos, ¿qué trabajos realizás?
Bueno, mi trabajo es, como muchos saben, yo hago residencia, ya sea residencia por inversión ante la SUACE o residencia temporal, ¿verdad? Y generalmente hago paquetes para mis clientes, ¿verdad? Que quieran venir a vivir en Paraguay o también tener todas las documentaciones correspondientes para Paraguay, que es la residencia, el carnet de extranjero, también la cédula, apertura de cuentas bancarias, licencia de conducir. Dentro de la apertura de cuentas bancarias puede ser nacionales o internacionales, dependiendo ya de la necesidad de cada cliente. Sí, la cédula, que es lo que te permite y te da, te abre las puertas, ¿verdad? Para tener cuenta bancaria, para abrir empresas, o sea, para tener todo el RUC. También le tramito el RUC. Con mi equipo le damos toda la seguridad jurídica y también así la contaduría, le proporcionamos un contador de confianza, todo eso. Y también me dedico a los casos jurídicos específicamente. Entonces hago la patente comercial, el contrato con la ANDE, creación de proyectos para inversión. En este caso contigo, Sara, lo que sería inmobiliaria, ¿verdad? Que le vemos y le asesoramos a los clientes. También hago naturalizaciones, juicio de naturalización para obtención del pasaporte. Sí, también llevo juicios de divorcio y disolución, sucesiones y creación de empresas, ¿verdad? Que es una, ya sea SA, EA, SRL, todo eso. Buenísimo el paquete completo, Sí, entonces, abogada. así mismo. Y en cuanto a la gestión específica de todo lo que sería la apertura de una granja de criptominería, si se puede decir así, todos los procesos, ¿cuáles son los procesos que vos realizás o facilitas al cliente? Bueno, el proceso que yo realizo y acompaño, ¿verdad?, al cliente es primeramente, que es la constitución de una sociedad, inscripción de la marca, después el contrato con la ANDE, el permiso, ¿verdad?, que uno solicita. También lo que hago es el RUC empresarial, o sea, todo ya que viene de la mano de la patente comercial en casos de que la persona quiera importar o exportar, ¿verdad?, máquinas, sí, como que tiene acá su empresa, pero también tiene, por ejemplo, en Brasil, como ya tengo clientes en Brasil, acá en Paraguay y en otros países. Entonces lo que hacemos es traer máquinas de otro país y máquinas que aquí ya no estén funcionando, enviamos de nuevo a otro país. Entonces para eso yo le hago al cliente su RUC de importador y exportador, sí, todo eso. O sea, es un acompañamiento y le brindo toda la seguridad jurídica para que no tenga ningún problema. Buenísimo. En este caso, por ejemplo, el contrato con la persona, ya sea del terreno, ¿verdad?, que donde se va a minar, o en el caso que va a comprar, ¿verdad?, todo eso es también ya ese una soporte de análisis del contrato de compra-venta, del contrato de alquiler. Sí. Muchas gracias, abogada, por el espacio. Estas fueron las consultas más recurrentes. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden dejarnos en los comentarios y también en la descripción de este video colocamos nuestros números de contacto para una asesoría. Y no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal para tener más info como esta. ¡Nos vemos!